Hola, mi nombre es Kenia Cohen y soy realto en el sur de la Florida. Hoy me encuentro en el hermoso She Surfers y se encuentra exactamente entre el 87 y la 96 Street en el condado de Miami-Dade. Como se dieron cuenta, es un área bien pequeñita y hace confinamiento entre North Miami Beach y Bay Harbor. Y es bien conocida, Aimee, por el colapso que ocurrió el 24 de junio del 2021. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió esa noche y qué lo provocó? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿A dónde podemos ir? ¿Cuáles son las características de esta área? ¿Qué tipo de restaurante podemos encontrar? ¿Cuáles son los precios promedio? Sea de la renta que de las ventas. Esto y mucho más les estaré hablando y mostrando el día de hoy. Quédense ahí. Apenas iniciando Surfers, como pueden ver, viniendo de North Miami Beach fue donde ocurrió el colapso del bloque de condominios, que ya les voy a mostrar, y la localidad adquirió trascendencia mundial. Se hicieron muchas hipótesis de lo ocurrido esa noche. Sin embargo, ¿qué fue lo que causó exactamente el colapso? El Miami Herald, en una historia de investigación, informó el diciembre pasado que el derrumbe comenzó cuando el área de estacionamiento de la planta baja y la cubierta de la piscina se derrumbaron, y descubrió que las fallas de diseño, la construcción de mala calidad, los daños y la negligencia en los últimos 40 años se alinearon como fichas de dominó para crear las condiciones perfectas para que ocurriera esa noche lo que todos sabemos. Antes de que empezaran los trabajos de construcción, todos los nombres de las 98 víctimas estaban aquí. El derrumbe fue parcial y así todo dejó el completo edificio inhabitable, el cual fue derribado el 4 de julio de 2021. El terreno, como pudieron ver, está situado en primera línea del mar y fue vendido por 120 millones al desarrollador inmobiliario Damac Properties de Emiratos Árabes Unidos, que construirá un edificio de apartamentos extra lujo. Hoy los nombres se los pasaron aquí de frente, donde está el club de tenis. No me acerco más a firmar los nombres por respeto, porque la verdad es que a mí todavía da impresión. Las víctimas del colapso compartirán más de 1.000 millones en fondos de recuperación y repartirán 83 millones a los afectados por el derrumbe. Justo aquí de frente está la preconstrucción Soft Rock Residence. Será una colección de solamente 8 increíbles casas privadas hechas a medida, diseñadas por el arquitecto René González. Estas exclusivas residencias tendrán un entorno natural lleno de detalles distintivos. Los espacios serán audaces y dinámicos, pero en sintonía con la ubicación junto a la playa. Algo que a mí me parece súper es que no habrá dos casas idénticas. Además de una variedad de opciones a medida, satisfacerán los gustos más exigentes y los estilos de vida cultivados de aquellos afortunados que lo llamarán hogar. Los precios varían entre 5.9 y 8 millones. Si quieren saber más sobre esa construcción, aquí les dejo mi información para que se comuniquen conmigo. Y también estaré haciendo un video específicamente de este proyecto. Así que por favor, suscríbanse para que sean los primeros en ver el video y estén informados. Una de las formas de disfrutar plenamente de esta tranquila ciudad es alquilando una bicicleta en las estaciones diseñadas por DecoBike. Si les gustan los lugares más tranquilos o están buscando un destino de paz para sus vacaciones o para vivir, entonces Surfers es seguramente para ustedes. Esta calle por donde estoy caminando ahora es la Collins Avenue y todos los edificios a mi derecha tienen directamente acceso a la playa. Así que imagínense la maravilla de vista que tienen muchos de estos apartamentos y qué sería vivir ahí, mirando y disfrutando cada día de los amaneceres y los atardeceres. Algunos edificios son más modernos que otros, que ya les iré mostrando poco a poco. Algo que no les dije es que después del trágico accidente en todos los edificios, especialmente aquí, hicieron y están haciendo inspecciones en profundidad en todos los edificios. Como estarán viendo, es una encantadora comunidad residencial. Su próspero distrito comercial y su tranquila costa brindan a los visitantes y a los habitantes una relajada comunidad de playa con un ambiente de ciudad natal. Estos edificios de la izquierda, como pueden ver, tienen un estilo más art deco. En Surfers, cada domingo en la mañana hacen Fresh Market y hay una gran variedad de camiones de comida a lo largo de la 95 Street entre la Collins Avenue y la Harding, por si un día se animan a venir. Me acerco un poco más para mostrarles el Surfers Residence.
se encuentra al lado de ese blanco que ven de frente. Créanme, es un encanto y súper chic. Tiene solamente 16 residencias y cada una disfruta de espectaculares vistas al mar, con terrazas privadas que celebran la vida al aire libre frente al mar. Exquisitamente terminadas, y es el primer proyecto en los Estados Unidos de la legendaria Asociación Italiana de Arquitectura y Diseño de Antonio Citerio y Patricia Vier, en colaboración con Copicar Architecture y Interno Design. Es ese con las letras azul y rojo, espero que lo puedan ver. Sus servicios y comodidades son de primera clase. Hoy no hay ninguna disponible a la venta. Ese video lo estoy filmando exactamente en febrero de 2023. El último que se vendió fue a finales de enero. Tenía 6 habitaciones por 17 millones. Y la última renta fue un apartamento de 3 habitaciones por $40,000 en el 2020. Lo cual es bueno, porque quiere decir que las personas no se mudan de ahí. Algo interesante es que cuando SurFi se incorporó en 1935, constaba solamente de 50 residentes y actualmente avanza poco a poco a la marca de 6,000. En el censo de 2010 tenía una población de solamente 5,744 habitantes. SurFi es linda y es especial porque todavía rebosa de encanto. Caminando, ya he llegado a la 90th Street. Y los edificios a mi izquierda, los blancos de 2 pisos que ya les voy a mostrar, son más antiguos y chiquitos y también más económicos. Han subido un poquito los precios en comparación de hace un par de años, como en todas partes, pero las rentas de un apartamento de un cuarto van alrededor de los 1,600, un poquito más, un poquito menos. Y hoy prácticamente es imposible encontrar esos precios, especialmente en toda esta área. Ese del frente, que está exactamente en la 9011 Collins Avenue, es donde se encuentra el Hotel Four Seasons, que es uno de los centros más lujosos de Miami, y el SurFi Club Restaurant, recientemente renovado, que tiene vista al mar. Y la verdad es que es hermoso. El chef es Thomas Kelly, que ha sido galardonado con una estrella Michelin, y su cocina es continental clásica. Más o menos para que tengan una idea de la historia y el encanto de ese lugar. En 1962, un reportero de la Sociedad de Miami escribió, escuchen, cuando muera no quiero ir al cielo, quiero ir al Surf Club. Creo que esas palabras lo dijeron todo. A la época era frecuentado por las estrellas de Hollywood como Elizabeth Taylor y Frank Sinatra, y políticos como Shahid Iran y muchos más. Y también se encuentra el Surf Club Compton. Crucé para que lo vean un poco más de cerca. Ustedes ni se imaginan la pena que tengo en estos momentos de estar filmando. Pero este año, uno de mis objetivos es no dejar que mis pensamientos y mis miedos bloqueen mis sueños. ¿Cuáles son los miedos y los pensamientos que a ustedes le están impidiendo realizar sus sueños? Déjenme saber en los comentarios, así hablamos un poco. Ahora mismo hay 2 apartamentos a la venta, uno de 18 millones y el otro de 37 millones, y tiene una terraza que bordea todo el apartamento de 2,000 square feet. Tiene elevador privado y el diseño arquitectónico es de Richard Meier y los interiores de Granada Design Group. Espero de haber mencionado bien los nombres. Como se habrán dado cuenta, no es un área para nada económica, al contrario. Miren aquí. Otra preconstrucción. Prácticamente en Miami quedan pocos terrenos donde construir. La verdad, a veces no sé ni de dónde salen. Siempre aparecen construcciones nuevas, es una locura. Prácticamente te despiertas y ves una nueva construcción y piensas en qué momento empezar. Y de igual modo te das cuenta de la abundancia que hay en Miami y de su estilo de vida. Realmente les digo la verdad, a mí me encanta vivir aquí. Es una ciudad siempre en movimiento y en constante cambio y crecimiento. Como pueden ver, todos estos edificios que eran más viejos también lo compraron. Y ese es el sueño de muchos propietarios, que venga un gran developer y compre su propiedad.
Una de las características de esta área es la misión por salvar las tortugas bobas de Florida, llamadas así por sus cabezas grandes. Son el tipo de tortuga marina más común que se encuentran en Florida. Ese de ahí al frente, esperen que acerco más la cámara para que lo vean, es el Hotel Resident Marriott, ya que no sé de dónde me estás mirando por si algún día vienen de vacaciones. Hoy en día, la ciudad ayuda a proteger la comunidad local de tortugas marinas al prohibir la distribución, venta o usos de pajitas de plástico desechables en cualquier establecimiento comercial. Este es el Community Center de Surfside, o sea, el parque de recreación. Tiene una piscina recreativa con carriles de entrenamiento, piscinas de inversión y tobogán. Otra de actividades para niños y jacuzzi. También tiene dos salas donde se hacen todo tipo de actividades para todas las edades. Y hay un espacio verde bien grande que es perfecto para los alquileres para fiesta. El día que la visiten, si es que todavía no la conocen, van a notar que su FAI está llena de esculturas de tortugas, ya que los artistas locales la crearon para crear conciencia. Cruzaré para mostrarles el Talk Walk. Les comparto algo que a mí me parece súper lindo. Para aquellos interesados en aprender más sobre la conservación de las tortugas marinas, el programa de concientización sobre las tortugas marinas presenta presentaciones educativas de PowerPoint de 45 minutos sobre ellas y a su vez lleva a los asistentes a un viaje a la playa para liberar las crías de tortugas bobas en el mar. Ese edificio blanco es en Marbella y se podría decir que los precios son más moderados, a diferencia de otros. Ahora hay uno disponible de 1 y 1 con vista directamente a la playa, en $595,000 y la asociación es de 527 mensuales, que podría ser una buena alternativa. Y el de al lado, esperen que me acerco más y déjenme cruzar otra vez para que lo puedan ver mejor, es el Fendi Chateau Residence. Ahora estoy exactamente en la 93 Collins y es otra construcción de desarrollo de lujo. Ese desarrollo boutique tiene solamente 12 pisos y cuenta con 58 residencias exclusivas en la playa por una clientela bien exclusiva. Así es como se ve el exterior. Díganme qué piensan de este. Como ven, el diseño tiene la forma y los colores como si fueran las olas del mar. O al menos eso es lo que a mí me parece. ¿Ustedes qué les parece? Al igual que su entorno, las residencias crean un nuevo paradigma para la vida de lujo de frente al mar, con un grado incomparable de elegancia y funcionalidad, además de acabado de la más alta calidad, comodidades extraordinarias y un servicio de 5 estrellas. Ahora mismo hay solamente un apartamento disponible para la renta de 3 cuartos en $37,000 al mes, y lo cual es un buen precio. Espérense un momento, si tenemos en cuenta que la última renta fue por $60,000, siempre de 3 cuartos. Si se están riendo, no lo hagan porque es cierto. Fui por la parte de atrás para que puedan ver mejor cómo se ven las vistas de esta propiedad y de todas las que le he mencionado y la distancia real hacia la playa. Al mismo tiempo pueden ver las playas de aquí. Se extienden por casi 2 kilómetros de costas interrumpidas que pueden disfrutar cualquier día de la semana. Algo súper que a mí me encanta de Miami son sus playas enormes y todo el espacio que hay para relajarse. Si están interesados en una de estas propiedades o otras en el sur de la Florida, siéntense libres de contactarme, que con gusto les estaré ayudando. En lo que camino les cuento algo. Durante el COVID y los meses sucesivos llegué a correr 10 kilómetros diarios y hasta un poco más en las últimas semanas. Porque este camino empieza, si no me equivoco, en la 45. No me quisiera equivocar porque hace un tiempo que no corro y llegué hasta The Harbor. Después empezó a hacerse complicado por el problema que sudaba demasiado y mi tipo de cabello, lavarlo todos los días no es lo ideal porque perdía demasiado tiempo para secarlo, entre otras cosas. Solamente las personas que corren pueden entender ese amor y esa libertad que se siente en ese momento. Auricular en los oídos y vía. En ese momento eres solamente tú y tu mundo. ¿A ustedes les gusta correr? Déjenme saber en los comentarios.
Caminando se ha hecho un poco tarde, como pueden ver, y están empezando a recorrer todo. Pero miren qué hermoso se ve. Este video lo comprimiré un poco, esperando que no pierda calidad. Si ustedes usan un programa, déjenme saber en los comentarios porque yo soy nueva con todo esto. Las camas con las toallas rosadas pertenecen al Grand Beach Hotel, así que ya saben, si les ha gustado esta área, este hotel es bien recomendado. En los últimos años, esta área se ha hecho conocida por su generosa representación de comidas de opciones kosher. Esta es la parte de atrás del hotel. Ahora les voy a mostrar el hotel por afuera, la parte de adelante. No filmaré por dentro por privacidad. Sin embargo, créanme que es bien lindo, con lampadarios enormes. Lo pueden buscar en Google. Para que este video no sea muy largo, la semana próxima les subiré la segunda parte mostrándoles los restaurantes, su comunidad y toda la otra parte de su país que es completamente distinta de la que les mostré hoy. Suscríbanse para que les lleguen las notificaciones. Esa que se ve a lo lejos es la sinagoga de Shul, llama cerco. Cada vez que paso por afuera me gusta mirarla porque me hace recordar dónde empecé y todo lo que he progresado y avanzado en mi vida desde que llegué. Porque al inicio muchas veces trabajé ahí como server y en la época daba las gracias cada vez que me llamaban porque tenía trabajo. Y cuántos recuerdos. Y hoy doy las gracias más fuerte aún porque ya no tengo que hacerlo, porque también pasé por momentos incómodos, ya que siempre no te tratan de la mejor manera. Y ahí en la 96 se termina Surfaz y empieza Bejalbo. Espero que este video les haya gustado y que le den like. Bye.